Estos son los 5 hábitos que deberías evitar de acuerdo con la evidencia científica si lo que quieres hacer es sacar un excelente puntaje. Por si no me conoces, soy Juan y le ayudo a médicos a pasar su examen de residencia con un sistema de integración de datos. El primer hábito de estudio pésimo es solamente enfocarse en la información. Por lo general he notado, por ejemplo, con los médicos preparándose para residencia, que toman en cuenta la información como si fuera un todo, como que su meta principal es tener de dónde estudiar, sin importar que no sepan cómo usarla. Entonces hay gente que incluso compra cursos y ni siquiera presenta el examen porque dice, ya compré el curso, seguro así voy a pasar. Y de pronto le quedaron como la mitad del curso sin ver o el 30% de los videos sin ver. Y entonces dice como, pues vi el 70%, seguramente así voy a pasar. Pero lo que termina ocurriendo es que la gente no pasa. ¿Por qué? Imagínense. ¿Y por qué no pasa? Porque apenas el 10%, máximo pues el 20% del resultado final depende de la información que tengas. Porque el otro 80%, 90% al final depende de cómo eres capaz de usar la información. Porque es que tu curso de preparación para residencia o tus apuntes o tus cuadernos o los videos, lo que sea, no son quienes van a presentar el examen. El examen lo vas a presentar tú. Y si tú, por ejemplo, no sabes cómo lidiar con tus propios pensamientos, por más videos que hayas visto, por más lo que sea que hayas visto, no vas a pasar. Y de hecho una de mis estudiantes me dijo una vez esto: cuando entré al programa fue porque compré un curso para prepararme y pensé que por mi cuenta poniéndole disciplina iba a poder, pero me di cuenta que por mi cuenta era difícil porque era mucha información y necesitaba algo que me ofreciera un método diferente para estudiar porque no sabía cómo estudiar o cómo hacer. Y ese es el punto, sobre todo con los médicos preparándose para residencia, que es con las personas que yo trabajo, es que suelen tener la facilidad de siempre haber tenido un horario, de siempre haber tenido alguien que les creaba como la organización y demás, y llega el examen de residencia y ya no tienen más a ese alguien. Y como no tienen más a ese alguien, les cuesta muchísimo trabajo organizarse por su cuenta. Entonces justamente un aspecto que podría mejorar tu preparación en este punto sería tener una organización que te permita cumplir con tu trabajo y cumplir al final del día con el estudio para residencia. Y acá simplemente doy un consejo que me gusta darle mucho a mis estudiantes. Cuando tú priorizas tu trabajo, ejemplo, cuando los médicos generales con los cuales yo trabajo priorizan su trabajo por encima de pasar el examen, pues están diciendo que no quieren saltar al siguiente nivel de su carrera, no quieren ser residentes y luego especialistas, sino que prefieren quedarse de médicos generales, porque uno puede decir muchas cosas, pero al final del día hay que guiarse más por las acciones que por lo que sea que uno diga. El compromiso se muestra con los resultados, no con las palabras. El segundo pésimo hábito de estudio es usar la técnica Pomodoro. Tengo un video hablando sobre eso, pero básicamente la técnica Pomodoro se refiere a estudiar por intervalos iguales de 25 minutos y descansar 5 minutos, hacer eso por 4 veces y a la 4ª vez descansar un poco más de tiempo. Pero realmente piénsalo. O sea, imagínate que tienes una tienda de zapatos. ¿Todo el mundo te pediría la misma talla? No, ¿cierto? Entonces, si no todo el mundo te pediría la misma talla porque tiene necesidades diferentes, ¿qué te hace pensar que a todo el mundo le funcionaría la técnica Pomodoro de estudiar exactamente por los mismos 25 minutos y descansar los mismos 5 minutos? Realmente, lo que yo le enseño a mis estudiantes es, como siempre, tomar decisiones con base en datos, utilizando un sistema de integración de datos, y en este caso particular, lo importante es justamente medir tus datos. En una semana, mide cuánto tiempo eres capaz de concentrarte seguido, sin revisar el celular o sin empezar a divagar, y luego cuenta cuántas sesiones de estudio hiciste. Entonces sumas los primeros datos y los divides entre la cantidad de sesiones que hiciste para sacar un promedio de más o menos cuánto estás siendo capaz de concentrarte de forma seguida, y así determinas los intervalos de concentración que vas a usar. Y luego, simplemente para saber cuánto vas a descansar, multiplica ese valor por 1/5. Entonces hagamos un ejemplo. Imagínate que el promedio que sacaste, o sea, la suma de cuánto te demoraste en cada intervalo de estudio dividido el número total de intervalos de estudio, te da 1 hora y 40. Que en promedio eres capaz de concentrarte por 1 hora y 40 minutos seguidos. Ejemplo. Ahora, para saber cuánto puedes descansar, tendrías que multiplicar ese dato por 0.2. 1 hora y 40 son 100 minutos. Y si lo multiplicas por 0.2 tendrías 20 minutos. Entonces, por hora y 40 de estudio tendrías 20 minutos de descanso. Básicamente, esa sería la manera que lo podrías manejar. Y si lo conectas con tener una buena organización, que lo mencionaba en el paso anterior, podrías
podrías, por ejemplo, hacer 1 hora y 40 de estudio antes de ir al trabajo para que ya vayas adelantado o adelantada en tu proceso de preparación antes de ir al trabajo y que llegues y sea cuestión de terminar lo que iniciaste. El tercer pésimo hábito de estudio es hacer resúmenes, resaltar o hacer flashcards. Bueno, sobre las dos primeras, digamos que en internet se han subido muchos videos ya al respecto, como que no tiene sentido ponerse a ahondar en esto, pero básicamente salió un estudio en el año 2013 y múltiples estudios después que mostraron que hacer resúmenes y resaltar, releer incluso, son pésimas técnicas de estudio porque realmente se basan en un principio de aprendizaje pasivo en el cual realmente no estás haciendo mucho esfuerzo, como que sientes que avanzas pero realmente no estás avanzando mucho. Y no me voy a meter mucho ahí, como que es muy claro, es muy lógico. Mucha gente sigue estudiando con resúmenes, con flashcards, y luego cuando intenta cambiar la forma en la cual está estudiando le cuesta trabajo, pero le cuesta trabajo porque ha estado haciéndolo durante toda su vida, no porque haya algo malo con él. Y además, pues desafortunadamente el cerebro aprende así. Cuando tú haces un esfuerzo, ese esfuerzo es lo que le permite al cerebro retener la información, porque si no viviríamos abrumados. Si fuéramos capaces de recordar todo muy fácil, pues tendríamos que recordar 24/7 todo lo que pasa. Pero a pesar de que el cerebro es una buena máquina de recordar información, es una mejor máquina para olvidar información, porque como les digo, vivirías abrumado en caso contrario. Pero me gustaría meterme más con el tema de las flashcards, porque sí he visto gente que listo, dice no, hacer resúmenes está mal, ver videos está mal, hacer relectura o la está mal, pero hacen flashcards. ¿Y qué terminan haciendo en las flashcards? Que son básicamente tarjetas de memoria que por un lado tienen una pregunta y por otro lado tienen la respuesta. Lo que terminan haciendo es un resumen. Y terminan resumiendo en forma de flashcards que para aplicar el Active Recall, el Spaced Repetition, bla. Pero uno, tienen muchas tarjetas por hacer. Y dos, no saben si estudiar nuevos temas o revisar las tarjetas que ya tienen. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tienes un examen corto, de pronto las flashcards funcionan. Pero cuando tienes que estudiar un examen que va a servir para evaluar toda una carrera, como por ejemplo el examen de residencia en el cual yo le ayudo a mis estudiantes, pues tú no puedes aplicar estas herramientas, estas estrategias, porque si las aplicaras, te darías cuenta de que el tiempo no alcanza. Y por eso, a pesar de que la repetición, de acuerdo con Wendy Suzuki, una investigadora de New York University, sea una de las maneras para recordar información a largo plazo, es una de las maneras efectivas pero no eficientes porque toman mucho tiempo. Yo lo que les recomiendo hacer a mis estudiantes no es justamente usar la repetición, sino otras herramientas como, también lo ha dicho Wendy Suzuki, funcionan: la asociación, la novedad y la emocionalidad. Y el último error que noto que la gente comete es tener un método de estudio para pasar un examen difícil en vez de tener un sistema de integración de datos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, antes de contarte, me gustaría mostrarte qué pasa cuando aplicas un sistema de integración de datos en vez de un método de estudio. Acá está el resultado de Claudia, que dice: mi victoria de hoy es que obtuve un 96% en un simulacro. O sea, de el 100% de las preguntas sacó un 96% correcto. Eso es lo que hace un sistema de integración de datos. La diferencia es la siguiente: un método de estudio es estático. Es como si tú tomaras una fotografía de lo que no sabes en un momento del tiempo y no toma en cuenta el hecho de que tú tienes que ir progresando paulatinamente de forma sistemática. Eso es lo que logra un sistema de integración de datos: ayudarte paso a paso a tomar en cuenta tu progreso, pero no de cualquier manera, sino basada en datos, porque todo el mundo te puede decir mentiras, te puede hablar, te puede decir: ah, no, pero es que esto funciona, ah, no, pero es que bla. Pero la realidad es que si tu puntaje no mejora, si tus resultados no mejoran, pues tú te puedes seguir engañando todo lo que quieras, pero no vas a conseguir el resultado que quieres en el examen. Muchas veces me pasa que nuevas personas arrancan a trabajar conmigo y dicen como: yo quería pasar este examen, pero nunca había medido mis datos. Y cuando los mido ahora que arranco el programa, me va horrible y con razón no pasaba. Y mucha gente dice eso y luego piensa como: ok, no es como rosca, no es falta de suerte, no es nada de esas cosas, es porque no me había preparado lo suficiente. Pero eso es lo que te permite un sistema de integración de datos, te permite identificar en dónde estás cometiendo los errores y luego aplicas la intervención correcta dependiendo del tipo de error, que es algo que expliqué en uno de mis otros videos. Si te gustaría conocer cómo estudian mis estudiantes, acá puedes ver este video.